Aleluya, gloria al que vive para siempre. Alabamos su nombre porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Dios le bendiga, amado hermano que está con nosotros. Dios es bueno. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Yo quisiera pedirle a los hermanos ahí donde nos ven que vaya buscando el capítulo 2 del profeta Daniel, en el nombre de Cristo Jesús, para siempre por su misericordia. Damos un saludo especial a los hermanos que nos miran. Brother Ray, we thank Jesus for your life and the new place that you were living in. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Agradezco también, hermano, por la vida de nuestro hermano Héctor Fernando. Donde quiera que el Señor te tiene viviendo, hermano, reposando, trabajando, siempre buscas la presencia del Señor y honras su santo evangelio. Dios te bendiga, hermano Mora. Oh, gloria al Señor para siempre. Damos gracias al Señor en medio de una Guatemala convulsionada y convulsiva. De hecho, yo que transito pues la CA1, el día de hoy está prácticamente libre, expedita, precisamente por los momentos agitados que un grupúsculo de gente, pero que con mucha autonomía económica, se han dado a la tarea de hacer. Nada que Dios no pueda cambiar, pero la iglesia del Señor, aunque ella no sale a bochinches, a bloquear, a quemar, a pintar, a destruir la propiedad ajena, sí debe de protestar, doblando sus rodillas en su casa. Ahí nos toca a nosotros. Señor, mira, están haciendo esto y esto, Señor, a pelear las batallas de Cristo, como le dijo el Señor a nuestro santo padre, el profeta Elías. Elías le dijo: Señor, solo yo he quedado. Eran momentos muy duros para cuando Elías dijo eso. Y el Señor le dijo: yo tengo 7,000 como tú, le dijo. O sea que Dios tiene su pueblo. En donde menos nos imaginamos hay alguien clamando de día, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Señor, los hombres no mandan, los hombrecitos son polvo de la tierra, mas tú vives para siempre, eterno es tu nombre. Hay gente clamando, hermano. Debemos de sumarnos al clamor. No podemos quedarnos estáticos o sin pronunciarnos. Debemos pronunciarnos según la Biblia nos autoriza. Aleluya. Yo quiero pedir por favor, hermano, que habla conmigo el capítulo 2 del profeta, tremendo varón de Dios, Daniel. Y habló Daniel, dice, y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder. Fíjese pues, le pregunto yo, ¿de quién es el poder? De Jehová de los ejércitos. Suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, Él cambia los tiempos, Él cambia las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y él lo había dicho antes, miren, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Luego Daniel lo expresa nuevamente en el 23,
porque tú me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no has dado a conocer el asunto del rey. Hermanos amados, no cabe duda que una de las premisas que ocurre en toda guerra, lo primero que se pierde en una guerra es la verdad. Repítalo usted ahí en su casa únicamente para efectos que no se nos olvide. Lo primero que se pierde en una guerra es la verdad. Todo mundo, yo voy ganando, a que van perdiendo, ya se rindieron, se quedaron sin municiones. Lo que se pierde es la verdad, y lo que más abunda es la confusión. Eso es primordial saberlo, la confusión. Ahora, yo quiero en el nombre del Señor, por unos minutos, dejar una palabra que está en mi espíritu, hermano. Una palabra que el Rey de Reyes, este mismo Dios al que Daniel alabó, es el Dios que alabamos en esta iglesia. El mismo Dios, hermano. Él no se cambia, Él es el mismo de siglo en siglo, por toda la eternidad. Para cuando Daniel empieza a profetizar, Daniel era muy joven, era un jovencito. De hecho, él trabajó su vida entera para Dios. Tuvo uno de los muy pocos privilegios que tuvo profeta alguno, que fue profetizarle a 5 reyes en el exilio. Mire qué belleza, hermano. Daniel se mantuvo casto, puro para Dios desde un inicio. Cuando le ordenaron los sátrapas, los eunucos, los encargados del rey, que comieran de la porción del rey, porque, hermano, perdóneme, si usted va con una o un nutricionista y le hace el listado de la comida que nutritivamente uno debe de comer, no es barato, hermano, es caro. Entonces el rey, los manjares del rey son lo mejor de lo mejor, como la abeja reina. Si usted no lo sabe, la abeja reina vive cantidad de años más que una abeja obrera, pero radica primordialmente en el alimento que ésta ingiere. Parece que en toda su vida útil pone hasta 1 millón de huevos una abeja reina. Pareciera que su estructura no se desgasta. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque lo primero que se ordenó es que lo mejor de todos los que estaban en el exilio se presentaran al rey. Miren pues, hermanos, lo hemos predicado en este humilde altar, hermano, que en mi país, una de esas raras veces cuando nace un niño genio, es el ingeniero que se ha graduado de menor edad en mi país. Se graduó de 14 años en la Facultad de Ingeniería, y tras haberle extendido los documentos que lo acreditaban como tal, el primer país en ofrecerle las puertas abiertas y lugar en el que reside desde entonces fue los Estados Unidos de América. Ellos tienen el presupuesto, ellos tienen la estructura, el andamiaje, para que no solo sea genio, sino juntarlo con grupos de niños genios como él, para que se desarrolle, y le dan las herramientas y logre así llegar a su nivel máximo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, había un hombre de apellido von Baten. Von Baten era un ingeniero, el que inventó las bombas B2 en la Segunda Guerra Mundial. Diga usted que tardíamente pudo desarrollar la revolucionaria propulsión a chorro, dejando por un lado los motores de pistón y de explosión por una reacción química, hermano, que es una sumatoria de entre un
combustible gaseoso, por lo cual muy inestable, con nitrógeno. El nitrógeno es una pared externa que es la que permite que no revienten los cohetes y que estos puedan llegar a su nivel. Este hombre von Batten fue el que al terminar la guerra mandó a uno de sus científicos a entregarse al gobierno de Estados Unidos. Él eligió con qué gobierno le iban a perdonar la vida, porque a causa de sus bombas, oh hermano, ese hombre, no recuerdo ahora, pero hasta donde recuerdo mandó más de 3.500 bombas B2 al Reino Unido. El Reino Unido, se acuerda que es una isla, entonces lo tiraban desde las Ardenas, qué sé yo. Hizo una destrucción, hermano, ese hombre, que lo que merecía, lógicamente, como Goebbels, que lo ahorcaran, hermano, la horca. Pero era un ingeniero y científico. Se entregó a las fuerzas de Estados Unidos, mismos que a él y a todo su equipo le perdonaron la vida y les entregaron lo que Kennedy se había propuesto: mandar a un hombre a la luna. Él fue el encargado de llevarlos la línea de cohetes Apolo a orbitar y a la estratosfera. Ahora, ¿por qué le digo esto? No lo mataron, porque era un científico, un súper dotado. Lo mismo hicieron con nuestro padre Daniel. Hombres de buen parecer, en los cuales haya sabiduría, los trajeron delante del rey. Y dice la escritura que les enseñaron en la lengua que se hablaba en el imperio, y los enseñaron en toda ciencia. O sea que se volvieron hábiles. Pero de entre todos, en Daniel había un espíritu superior. Ya traía el espolón nuestro padre Daniel, que posteriormente iba a darle la supremacía hasta llegar a ser el número 2 del imperio. Como el número 2 fue Moisés, como el número 2 fue José en los imperios a los cuales les tocó a ellos vivir según fue su época. Hombres llenos de la sabiduría, como lo hemos dicho. Pablo el apóstol, sin ser arrogante, dice: yo soy perito y arquitecto de la iglesia. Y ese hombre se calcula que hablaba entre 9 y 11 idiomas, únicamente necesitando traductor cuando vino a Iberia, a las áreas de Hispania, como originalmente se llamaba el reino de España, hermano. Era un hombre políglota, nada más y nada menos que un genio, hermano. Lo deja ver la Biblia, con la capacidad mental y estructural que tenía para escribir. No, hermano, mire, ahora, ¿por qué le digo esto? El Babilonia no era Nabucodonosor un genio, era un hombre muy bueno para la guerra. De esa cuenta se hizo un imperio. Pero ¿sabe dónde estuvo la fuerza de él? Que mandó a traer lo mejor de lo mejor. Se rodeó de gente inteligente. ¿Usted se rodea de gente inteligente o de gente a la que usted pueda manipular? Y cuando usted diga qué horas son, las que usted ordene, mi capitán, ¿verdad? Eso no debe ser así. ¿Sabe qué decía mi pastor? Rodéate de hombres más santos que tú, decía él. Y otra cosa, rodéate de gente fiel. Un hombre que dejó más de 3,000 iglesias al final de su carrera, hay que tomar en serio sus consejos, hermano. Ahora, esto se lo digo amén de lo siguiente: ni Daniel ni sus hermanos que llamaron con él hebreos quisieron comer la comida del rey. ¿Qué tendría esa comida? ¿Qué tendría esa comida? ¿Entregado a qué ídolos estaría? Que Daniel dijo: no, señores, nosotros eso, perdónenme, no lo comemos,
porque también el rey estaba rodeado de mucho brujo, de mucho adivino, agorero, cartomancio, había gnósticos con él. De hecho, hermano, yo les he dicho, hay una mujer en las redes, en YouTube, en la internet, que la hora y media que dura su programa, ella se bebe 2 o 3 litros de sangre. Compra la sangre que le ponen a uno en un hospital, solo que ella le pone una pajilla en lugar de canalizárselo, y estaba de hablar y hartándose la sangre, hermano. Y no le hablo de una mujer externamente con descuido, le estoy hablando de una musa americana que tiene millones de seguidores. Entonces la pregunta es, ¿quiénes de sus seguidores ahora beben también esa sangre? ¿Cuántos de esos seguidores? Entonces, hermano, ¿qué contendría la dieta que había allá, hermano, en Babilonia? Que Daniel dijo, no, señores, nuestro Dios nos ha enseñado que hay animales puros y hay animales impuros, que hay insectos que se pueden comer, indica Dios cómo y cuáles no. ¿Qué mira Dios en las comidas que nosotros no vemos? ¿Por qué cree usted, hermano, que hay gente que por mencionarle algo va a lugares que son muy exóticos o esotéricos en la comida? Como lo fue Wuhan en China, ¿se recuerda? De donde salió, entre paréntesis, el virus. Era un mercado exótico en el que le venden el animal que usted menos imagina. Ahí lo venden como un platillo normal, que protectora de animales, ni qué salubridad, hermano. Ahí el único tope lo pone el cliente. Entonces, en esos lugares, la gente de mundo que viaja del jet set busca los restaurantes que son franquicia mundial. Entiéndase, McDonald's, Pollo Campero, le iba a decir yo, McDonald's, Burger King y las restaurantes que se sabe cuál es la receta que en ese lugar se sirve. Daniel no quiso comer. Hermano, usted come todo lo que le dan, usted se traga todo lo que le dicen. La escritura dice retener lo bueno y desechar lo malo. Nosotros estamos en un periodo electoral inconcluso, gobernado queriéndose por la izquierda tumultuosa, abusiva, peleonera y todo lo que los peyorativos que sabemos. Pero independientemente de eso, quiero testificar lo que la Biblia, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, porque Dios es el que cambia los tiempos en tiempos, cambia tiempo en tiempo. Quiero primeramente hablar sobre a qué se refiere la Santa Biblia, hermano, cuando dice que Dios es el que cambia los tiempos. Usted, quiero que haga memoria conmigo. ¿Se recuerda cuando fuimos chicos y vivíamos en un techo bajo dominio de nuestros padres? Quiero que haga memoria. Pasó un tiempo en que nada cambiaba, todo era igual. Nos levantábamos, uniforme, escuela, casa, tareas, jugar y a dormir y otro. Mire, pues esos eran tiempos. Ese es un tiempo que es igual. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria. Cuando se llega al primero básico en nuestro país, o grado séptimo para otros países, ahí cambia. Antes nos daba clases un solo maestro, ahora lo dan por cátedras, uno para matemática, otro para ciencias, otro para idioma, preparándolo a uno para la universidad, y cómo ahí es la enseñanza. Entonces, escúcheme, hermano de mi corazón, yo, su hermano Jairo, yo sí me recuerdo de los tiempos que eran iguales para mí. Yo no tenía conciencia de cómo ganar el dinero, aunque sí tenía conciencia, como cualquier niño, de cómo gastárselo uno, hermano.
porque todavía no es el tiempo que usted aprenda cómo generar dinero. Lógicamente hay niños muy adelantados que desde pequeños andan vendiendo hasta la mochila en la escuela y ganan un supisto ahí, ¿verdad? Pero el detalle general es que el tiempo es lo mismo por épocas. Ponga atención a esto. Dice la Biblia que Dios es el que muda, el que cambia los tiempos. Entonces, yo sí recuerdo con claridad cuando algo en mi interior comenzó a cambiar. Cuando comencé a pasar de niño a hombrecito, hermano. Como los líquidos en el cerebro empiezan a generar la famosa testosterona. Empieza a demudar la voz, pero junto con la voz cambian los pensamientos. Se generan curiosidades, angustias, cosa que yo no sabía antes. Entonces, yo quiero que usted preste atención. ¿Por qué dice Daniel, Dios es el que cambia los tiempos? Porque vamos a ser honestos en esta hora. Yo tengo amigos de mi infancia que todavía no cambiaron de tiempos. Se quedaron en anacronía, se quedaron en daños sendos porque no pudieron cambiar sus tiempos. Entonces, el que no tenía conciencia de la responsabilidad es un gran irresponsable. Él es un buen amigo, un buen hermano, le guarda los secretos, lo que usted quiera. Pero en ese tema no cambió de tiempo, no mudó. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Como el gusano de Jacob que habla la Biblia. Cuando llega el tiempo, el gusano arma su capullo, bota una estructura, la famosa crisálida, y le brotan sus alas. Entonces, cuando es el tiempo, rompe el casco que le protegió y que también le sirvió de alimento. Y ahora, en lugar de caminar, empieza a cambiar de tiempo para, en lugar de caminar, poder volar. Por eso el Señor le llamó a nuestro padre Jacob gusano. Era el gusano que todo lo que hallaba lo comía, lo quemaba. Era una plaga nuestro padre. De tal manera que su nombre significa lo que ya sabemos: suplantador, farsante. No, hermano. Pero se iba a llegar el tiempo en que el que camina correrá y el que corre volará. Y se llegó el tiempo, pues, en que fue mudado nuestro padre Jacob en Israel, potencia, poder de Dios, como lo menciona aquí. Tanto que ya Israel viejo, mire esto, pues, hermano, ya Israel viejo, con su bastón sostenido por la mano izquierda en su bastón, porque el ángel le desgajó el encaje de la pierna. Él estaba ahí y sus hijos, y alzando la mano, porque la mano derecha es la mano de la petición y es la mano de la bendición, la mano derecha. Nuestro Dios no es zurdo, nuestro Dios es diestro. La diestra de Jehová tiene poder, la diestra de Jehová. Pero alzando su mano empezó a bendecir a cada uno de sus hijos. Y sabía lo que estaba diciendo, no por chusemo, lo que se le ocurría. Decía él profetizó sobre cada uno de ellos, y hasta el día de hoy las profecías se cumplen sobre sus hijos. Donde quiera que estén los hebreos, hijos del Dios viviente de Israel, le damos palmas al Señor. Hermanos amados, oiga qué impresionante. Hay gente, hermano, que se quedó suspendida en el tiempo. No cambió, como dice aquí. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que es Dios el que cambia los tiempos. Yo puedo testificar con mis hermanos que con los amigos que tenemos en común, que tenemos confianza con ellos, cuando te preguntan cómo te va, cómo te está yendo, tú en mucha confianza dices: mira, estoy teniendo una racha de tiempo bendecida.
épocas, hermano, en el que no hay billete de a 50, solo de a 100 o de a 200, hermano. Pero con esa misma gente que es de tu confianza, ¿cómo te está yendo? Mira, mal. Yo sé que algo está purificando Dios en mí, o perfeccionando la fe. Entonces no tengo económicamente algo como un rescoldo, digamos, pero no me falta nada. Estoy viviendo otro tiempo. Entonces note, hermanos de mi corazón, no puede ser que los humanos estemos siempre igual, porque la misma Biblia dice: nuevas son sus misericordias cada mañana. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la vida del justo va de aumento en aumento hasta que el sol llega a su cenit, hasta que el día es perfecto, o sea, las 12, donde no hay sombra ni a derecha ni a izquierda. Se va a llegar el tiempo, hermano, en que no vamos a reflejar sombra, porque lo ha dicho Jehová de los santos. Él lo ha dicho, hermanos, de mi corazón. Qué maravilla ha de haber sido ver al Maestro en el monte de la Transfiguración y decir: Maestro, ¿por qué no genera sombra? Miren, muchachos, el Maestro no genera sombra. Es que en él no había sombra de variación. La palabra sombra de variación es un término que se usaba para efectos horarios. Mira, ha variado la sombra, decía, para ver si del reloj del sol se había movido cuántos grados. En él no hay sombra de variación, hermano. Qué belleza, hermano. Pero dice aquí, hablando Daniel delante de los reyes poderosos de la tierra, mire qué belleza, porque es Jehová el que muda o cambia los tiempos. Mire, pues, decirle esto a un rey era automáticamente la horca, porque los reyes eran tenidos por dioses. De hecho, quiero contarle, el último rey Dios que tenemos pues imágenes de él es el rey Hirohito de Japón. Él es un dios, una deidad, olvídese. Tanto que cuando Japón se rinde a los aliados o a Estados Unidos, sube el que es Dios, hermano, Hirohito, y se pone guantes para firmar, porque dice él que el que firmó fue el guante y no su mano. Que me caiga bien, perdido, hermano, que lo firme con la nariz o como quiera, hermano. Pero decirle a un rey que hay otro sobre él en esta época era la muerte. Pero mire, hermano, Dios le había entregado al rey en sus manos a Daniel, y con todo respeto, pero con templanza divina, le dijo: Dios, mi Dios Jehová, es el que cambia los tiempos, rey. Ah, qué belleza, hermano. ¿Usted cómo hace cuando está delante de una autoridad, hermano? Y de ahí todo acusado, hermano, que lo trató usted como que fuera Dios el otro, hermano. No, porque así pasa, hermano. Usted debe de ser el mismo. Eso sí, como dice Pablo, al que honra, honra, al que alabanza, alabanza. Porque no voy a estar yo delante de un presidente: ah, ¿qué tal vos? ¿Qué onda? No, hermano, no. Así sea mi amigo. Si él, hay más gente. Señor presidente, Dios lo bendiga. Qué gusto conocerlo, aunque usted dentro de usted diga gran ladrón, hermano. Pero ya cuando usted se queda solo, pues ya usted lo saluda, ya es su amigo. ¿Qué tal vos, sapo? Le dicen a uno en la escuela, o qué sé yo, gordo, cachetes. Pero mire, pues, Daniel, con toda la autoridad divina, le dijo: rey, perdóname. Tú solo sos rey de este gran imperio, ni siquiera por 100 años, tampoco por 50. Mira, pues, rey, el Dios que yo tengo, Él sí. Él es eterno desde siempre, hermano. En Él no hay sombra de variación. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Eso lo dice la Escritura, hermano. Y le dijo: rey, Dios es el que cambia los tiempos. Yo puedo testificar en esta hora
que yo he visto cambiar los tiempos para mí, cambiar los tiempos para Marian y para mí, cambiar los tiempos para la iglesia, cambiar. Ya a lo largo de 5 décadas, hemos visto cambios de tiempo. Hermano, le voy a dar un ejemplo. Mire pues, aquí en Guatemala, no sé en sus países, pero aquí en Guatemala, si uno va a una barrotería y compra hoy una bolsa de galletas escolares, el precio es el mismo, pero en lugar de traer 12, ahora traen 10. Entonces, yo que compro para los niños, yo sí sé que hacen falta 2. Entonces dirán las compañías, pero eso es algo común en denominador en mi país. No le subimos el precio, sí se lo subieron, porque hubiera sido mejor un alza y no que quitaran 2 de los productos. Ahora, yo tengo claro también cuando cambió, por ejemplo, el tiempo de las monedas. En mi país habían unos centavos que valían 2 centavos una moneda. Y en esa moneda yo podía comprar medio centavo de distintas y deliciosas mercaderías infantiles, haciendo entonces que yo pudiese comprar medio centavo de pizarrín, medio centavo de colochos, medio centavo de quiebramelas y medio centavo de cuadritos. Y don Samuel me daba en un curcucho de papel, ahí me echaban el botín que yo traía de la tienda, ¿verdad? Mismo que debía de aguantar para una semana, aunque en un ratito, hermano, de Walt Disney se acababa dicho suculento alimento. Pero yo recuerdo cuando cambió ese tiempo. Yo recuerdo, hermano, cuando de costar 5 centavos el bus pasó a costar 1 quetzal, y que si no se fuese el subsidio gubernamental, como están procurándolo hacer ahora, el bus se dispararía especulativamente o antojadizamente. Cambian los tiempos. Le voy a dar un cambio que ese yo lo he predicado últimamente. El hombre invencible, el paladín de Dios, la gloria de Jehová en la tierra, como fue David, el hijo de Isaí. A ese no tuvo contendiente, hermano. Ese hombre hacía blandir la hoja de la espada y brincaba hasta el más macho que hubiera ahí, hermano. ¿Sabe quién venció a David? Los tiempos. Lo cambió la edad. Cuando un día saliendo a la batalla, un enemigo, un hermano o primo de Goliat, por poco lo mata. Y los guerreros de David lo hicieron picadillo. Pero ¿qué dijeron ellos? No salga más el rey a las batallas de Jehová, porque no siendo que lo maten, se apague la lámpara de Israel. Yo quisiera, si alguien entiende lo que Dios estaba diciendo ahí, ¿a qué se referirá Dios con la lámpara de un lugar? Con la gloria de Dios que Él tiene en algún país. ¿A qué se referirá la Biblia? Pues yo creo que todos lo sabemos. Todos sabemos que hay hombres insignes, íconos en un país, hermano, que Dios levanta como glorias de Él en toda la tierra. Y también Satanás tiene hijos de Él, insignes en toda la tierra. Explíqueme, deme ejemplos, hermano, con mucho gusto. Uno contemporáneo sería a don Adolfo Hitler. Y a él se le empezaron a juntar amigos de su compinches, de su banda, de su grupo de maleantes. Deme ejemplos, hermano, con mucho gusto. Benito Mussolini, el archiduque, hermano, de Italia, malvado, igual que Hitler, hermano. De hecho, el saludo que hacía Hitler con la mano, ese se lo copió a Benito. Pero de este lado de España, Carlos Franco, o los franquistas. Entonces note cómo era un grupo que venían juntos, saber de qué lugares de la oscuridad para hacer el mal. Por eso que cuando Jesús escoge
por guianza del Padre, su discipulado, 12. Uno de ellos venía torcido, hermano, así lo dice la Escritura. ¿De dónde vendría Satanás, hermano? De Judas, perdone, que le dice: Señor, de los que tú me diste, ninguno se perdió, salvo el que ya venía perdido. Pero venía perdido ¿de dónde? Si no lo cambió el evangelio, si no lo cambió a andar con el Rey de Reyes, si no lo cambió ver que Lázaro, que ya venía podrido, hermano, ahora sale caminando, si eso no lo cambió, no hay nada que lo cambie. Le salió lo que llevaba y vendió a Jesús, lo traicionó por 30 monedas de plata. Dios santo, hermano, y después se suicidó. Entonces la pregunta, hermano, que cabe hacer en esta hora: sinceramente, ¿has visto cambiar los tiempos en tu vida? Puedes decir sí o no, hermano. Quiero saber que estamos hablando lo mismo en las redes. También quisiera preguntar si usted tiene conocimiento de cómo ha cambiado Dios los tiempos en su vida. Fíjese, hermano, que cuando uno regresa al pueblo, lo primero que uno pregunta es: ¿qué ha cambiado ahora? Porque dice uno, pero si es que esta calle, sí, pero ahora ya no, hermano. Aquí pasaba un gran río, dice, ahora popodrilos van a ir, hermano. Porque cambia. Aquí estaba aquel gran mangal, ¿te acordás? Sí, decía, no, ahora hay un edificio ahí. Cambian los tiempos. Pero eso se lo dijo nuestro padre Daniel, un hombre que era tenido por deidad, por Dios. Ya ve a usted que a Cleopatra en leche de cabra la bañaban, hermano, y le echaban pétalos de rosa. Y pues los dibujos que hacen los arqueólogos, los dibujantes antropólogos, datan que era una mujer preciosa la egipcia. Tanto que Claudio, hermano, se volvió, mire, se desestabilizó por ella. Era un atractivo especial, pero eran tenidos por dioses. Algunos de ellos, potestades caídas. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Faraón. Cuando llegó Moisés a pelear las batallas de Dios, ¿qué le dijo este hombre Faraón a Moisés? Ay, Dios, eso de tu vara que se vuelve culebra. Mandó a traer a Janes y a Jambres, muchachos, tiren sus varas. Y los brujos, los demás también. Mire el poder que había de cómo transformar la materia inorgánica en cuerpos vivientes. O sea que, hermano, decía mi pastor, la última batalla va a ser luz contra luz, porque la Escritura dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, se convierte en ángel ¿de qué? De luz. Entonces se le aparecen a uno o dos ángeles. Y usted dice, pero si los dos son de luz, los dos no. Probad los espíritus. Todo espíritu que no reconoce que Cristo vino en carne a esta tierra es del diablo, hermano. Puede venir Moroni o Chuconi a decirle sí que no, perdóname, si no se confiesa que Jesús es Dios, sos un demonio y yo te reprendo en esta hora. Aunque se haya perdido uno la oportunidad maravillosa de haber tenido una epifanía celestial al ver una gloria de Dios, como lo son los espíritus ministradores puestos al servicio de la iglesia de Cristo, como lo son los ángeles. Hermanos de mi corazón, yo puedo decirles con toda autoridad que sé que los tiempos cambian. No hace mucho tiempo, lo he dicho desde esta palestra, hermano, mi pastor de jóvenes, yo llegué a Cristo un poquito antes de los 17 años.
Y hace tal vez 3 años, antesito de la pandemia, sí, antes, cuando me volteo a buscarlo, hermano, el hermano estaba bien dormido, hermano. 75 años cambian el reloj biológico del hombre que ha sido, pero como decían en mi infancia, sos una tarabía, le decían la mamá. Una sola, sí, hermano. Los tiempos cambian. Usted no puede salir, hermano, en aquel frío, en camiseta ya de 60 años, cáigame bien, tiene que ser responsable usted. Tampoco va a salir como que es astronauta, hermano. No, cálmese, hombre. Pero sí se pone uno su chumpa, una su bufanda, una su gorrita, hermano. Pero dice algo más que yo quiero, por favor, que prestemos atención. Dios es el que cambia los tiempos y cambia las edades. Pues pareciera que es lo mismo. Yo no hallo diferencia entre tiempos y edades. Pero oiga lo que Dios quiso decirle a la iglesia. Se lo dijo al rey para que lo oyéramos todos nosotros. Miren, hermanos, esto es lo más duro que les voy a predicar. Yo conozco gente igual que usted, que el carácter ingrato que tenían cuando fuimos patojos, guirros, escuincles, chamacos, hipotes, es el mismo carácter ingrato que tienen hoy de 50 años. Porque Dios a ellos, tal vez por un juicio o por deseo propio, nunca cambiaron su edad, no maduraron. Dice la Biblia, yo pensaba como niño cuando era niño, y ahora que soy hombre pienso como hombre, porque sobre él pasó tanto los tiempos como también pasaron las edades. O sea que, hermano, yo puedo ver a Pablo, a Saulo de Tarso, expresarse tan duramente de los apóstoles del Señor, abusivamente, hermano. Cuando dice de los apóstoles, quien más ha trabajado soy yo, dice. Y de los que alguna reputación tienen, nada me enseñaron, dice. Solo me dijeron, Pablo, cuida de la viuda, cuida de los huérfanos, dales comida, lo cual hice. Dile, como quien dice, nada, pues que el agua azucarada es cornflakes, agua caliente, azúcar y su cornflakes, hermano. Ese es Pablo, un Pablo niño, un Pablo abusivo, un Pablo que era violencia pura. ¿Sabe cómo se lo explico? Pues como mi primo que yo tuve que se llama Mike Tyson, hermano. Él a los 16 años él ya había echado cuerpo de hombre, hermano. Sus primeras peleas amateur fueron de 16 años. Y botaba unos trozos de negro, hermano, de este tamaño. El patojito de 16 años. Él era un niño todavía, que acababa de salir de los orfanatos. Si usted no lo sabe, él vivió de orfanato en orfanato. Y cuando se descubrió la habilidad que tiene, se le abrió la puerta al mundo. Sí, pero era irreverente. Cuando chipoteaba a aquellos grandes hombres y caían, el ego, barman, sí. Solo pasaron sobre él 10 años. Probó la cárcel, la injusticia, tener dinero y de ahí no tener. Mira, hermano, ya que lo agarró la lavadora, ¿a cuánto los ha agarrado la lavadora, hermano? A nadie, miro yo, que los ha agarrado la lavadora aquí, pero a mí sí, hermano. Sale uno de una para caer en otra y en otra y en otra, y ahí va uno, mi hermano, que solo me dio respiro y otra vez, hermano. Mire, ya que le pasó la lavadora a Mike Tyson, ¿sabe qué hizo Mike un día, hermano? Le llegó a tocar la puerta a Evander Holyfield, otro negro de este vuelo, al que Mike le arrancó la oreja. ¿Se acuerdan? Le pegó una mordida y le arrancó
Lo fue a buscar a su casa para pedirle perdón. Y de payaso llevaba una oreja de chocolate. Aquí está tu oreja, le dijo. Hoy son grandes amigos, sí. Porque, hermano, por misericordia de Dios, la vida nos va cambiando, principalmente a los que tenemos un trato con Dios. ¿Sabe qué dice el apóstol San Pablo? Ya cuando él es un hombre ya maduro, ya que Pablo dice, en peligro de falsos hermanos. A menudo lo que más me pasa, dice Pablo, es que me mantengo con hambre, dice mi lindo hermano. No existía la Bimbo todavía para guardar uno 10, 15 días sus panes ahí, nada. En peligro de cuchillo, de asaltantes, de desnudez. He sido bajado en canastas de muros, en peligros de muerte. Como muertos, pero aquí que vivimos como empobrecidos, pero poseyéndolo todo, hermano. Una vida que lo agarró la lavadora. Y entonces se vuelve a referir a los que él dice, los que tenían alguna fama, nada me enseñaron. Ahora sabe qué dice, hermano. El hombre que sí trabajó más, el hombre que escribió la mitad de las 14 cartas que hay en la iglesia, en la Biblia. Qué belleza. ¿Sabes qué dice Pablo? Arabia, toda Arabia yo ya la llené del evangelio. Ese hombre era un quiborín de Dios, hermano. Es terrible. ¿Sabe qué dice de los santos apóstoles? Pedro, el iletrado Pedro, violento, que se querían agarrar hasta aguantazos con Pablo en el principio. Juan, el que era tenido como el más santo, hermano. Y Jacobo, ¿sabe qué dice él? Tengan por columna de la iglesia, hola, hermano, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Ténganlos como baluarte de la iglesia. No, hermano, mire, viniendo esas palabras de Pablo, que Pablo se le agachara a otros, hermano. Porque saber qué sería que Pedro le dijera a Pablo: Pablo, nosotros dormíamos a la par del maestro. Aleluya. Fíjate que habían meses que el maestro no probaba comida. Había veces que nos despertaban luces donde anda. Y mira, hermano, todo eso no lo vivió Pablo. Ahora le pregunto algo, ¿se acuerda cómo era uno de malcriado y abusivo con sus papás cuando uno era puberto? O ya no se acuerda, hoy como ya es licenciado, hermano, ya no se acuerda. Pues se lo voy a recordar yo. Cuando era contestón, cuando ganaba dinero y no aportaba a la casa, mire todo. Pero dígame, solo se volvió usted papá, solo le tocó salir a las 4 o 5 de la mañana, a veces comer la comida fría, hermano, ya no la comida calientita que hacía nuestra nana, hermano. Ahí es donde uno dice: ve, ese mi tata se merece una condecoración por aguantarnos a 8 hermanos abusivos, contestones, a ver qué, hermano. No, si ahí es cuando uno llora a sus tatas, no friegue. Hermano, tú a tu restaurante, ¿en honor a quién le pusiste ese nombre que tiene? El hermano Dios le ha dado a tener un restaurante que se lo vamos a, en una publicidad se lo vamos a mandar. Mire, es sencillamente la mejor carne del área, pero dicen que porque ese no lo he probado yo, lo que sobrepasa es la tilapia que hace el hermano. Dice que lo deja doblado a uno, hermano. Él a su restaurante, la casa se llamaba, la cabaña de mi abuela se llama. Entonces no se refiere a la abuela de él, sino como sus hijos, los nietos de su mamá madre. Conoce a la cabaña de la abuela, ¿verdad? Allá es donde ella cocía, hermano. Mire, ¿por qué no le puso otro nombre?
es que él pretendió, hermano, honrar a quien le vistió, quien lo peinó a uno. Cuando uno se enfermaba, ahí estaba a la par de uno, hermano. Sí, mire, pero eso no lo reconoce uno siempre. Uno es un gran mañoso, hermano. Por eso dice el dicho, o ustedes no, yo sí, hermano. Mire, dice la Biblia, o dice el dicho, el Vox Populi: hasta que fui padre, aprendí a ser hijo. La hermano, mire, ahí es donde uno más baja su cabecita. Yo se los he contado aquí, ahí está en YouTube. Una patoja se gradúa con honores cum laude en la Universidad en México. Su papá no podía faltar ese día, porque ese día él tenía que entregar una obra, un trabajo de albañilería. No podía faltar, con todo el dolor de su alma y la responsabilidad. Solo le dan su título de ingeniería química, hermano. Los QB son de biológicas, son de las carreras de ingeniería más difíciles. Y sale la patoja a buscar a su viejito, hermano, entre todos los albañiles. Él era en Guatemala le llamamos maestro de obra, el encargado de albañiles, ¿verdad? Ay, Dios, hermano. Y le dice: papito, aquí está mi título. Mire lo que hizo el hombre, un impío, hermano. Se quita su sombrero, hermano, y se arrodilla y le dice: Señor, gracias por este momento, Señor. Y se pone su sombrero y sigue trabajando, hermano. Yo no volví a saber de ella, pero ¿cómo cree usted que le fue a esa mujer? De ladrona que fuera, creo que le fue bien, hermano. Porque está escrito: honrarás padre y honrarás madre, para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dios cambia las edades. ¿Se recuerda cómo era usted peleonero, hermano? O ya no, hermano. O sigue siendo usted peleonero, hermano. ¿Se recuerda que se enojaba y pasaba hasta un año sin hablarle a la gente? Se da cuenta que ya no puede. Ahora, mira, me llamaste, tengo una llamada perdida. Casaca, lo que no tienes la humildad de decir: mira, hablémonos bien, juntémonos a comer, vea. Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque dice este santo libro que es Jehová de los ejércitos el que nos cambia la edad, hermano. Nos va dando estatura de aumento en aumento. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con los hombres. Aleluya. Solo nuestro Dios puede hacer esto. Si tú sientes que estás creciendo, es Dios el que te está cambiando de tiempos y está mudando las edades. Ahora sí, pasemos a la otra parte, porque dice la Biblia: porque es Jehová de los santos ejércitos el que muda los tiempos, el que cambia las edades. Ahora sí, el que quita reyes y pone reyes. Ahora sí, antes no. Antes no necesitas un rey. Antes necesitas un pastor de burros, hermano, como tuvo Israel con Saúl. Porque así fue Israel, que rebuznar le faltaba, hermano. Como le dijo el Señor a Samuel: ellos me dieron a mí la espalda, no te lo hicieron a ti, Samuel. Por eso les puse lo que ellos pidieron: un pastor de asnos, porque ese era el trabajo, el oficio de Saúl. Pero cuando se lo llevó la trampa con ese hombre y clamaron,
Entonces ahora Dios les puso por rey al dulce cantor de Israel, que era pastor de ovejas, el que dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hasta ahí te ponen rey. Antes de eso te ponen tiranos, jefes abusivos, hijos del diablo, hermano, que te prometen que te van a pagar esto y a fin de mes la trampa era que tenías que vender no sé qué, que no. O ponen presidentes sodomitas, que lo mismo les dan lo blanco que lo negro y echarle sal. Sí, hermano. Sí, hermano. Mire todo lo que debemos pasar para que Dios ahora, porque primero dice Él, quita reyes. Primero dice quita. ¿Por qué no dice primero pone? Todos venimos a Cristo con algún gobierno, hermano. Medio bueno, súper malo, escasamente bueno. Un rey que donde tú tronabas los dedos tenían que hacerte caso, hasta tus papás. Hasta que Dios entra uno a la zaranda, hermano, al costaleo, a la lavadora, hermano. Es que yo pongo el ejemplo, porque tanto tiempo que da vuelta a la lavadora, uno de hombre creo que retorcido lo haría, ya lo pone al sol, hermano. Y ya que terminó, vuelve a echar otra y ya. Y la última es la peor, para botar el agua, hermano. Ya sale uno azurumbado de la lavadora, hermano. Pero dice, Él es el que quita reyes. Ese rey que ha gobernado el mal carácter. Ese rey que te enclaustra, que te hace caer en depresión por meses, hermano. Ese rey que hace que te pelees con todos y que siempre tienes tú la razón, hermano. No puede ser que siempre vaya yo a tener la razón. Eso es falso, hermano. Sí, es un rey. Pero cuando tú, por una vivencia divina, pasaste tiempos. Por eso la gente viene al evangelio buscando que hoy Dios les cambie la vida. A veces lo hace, hermano. Es muy raro. Es a la vuelta de caminar con Cristo. Es a la vuelta de llevar uno a la cruz con Él. Que Él voltee a ver y le digas: aquí voy, papá, voy lejos, pero aquí voy. Ah, no, hermano, no, sí. Si ahí es donde uno dice: pero díganme los que están aquí si ha valido la pena seguir a Cristo. Los años más felices que podemos contabilizar son aquellos que obtuvimos caminando con Jesucristo. Porque caminando con Él, si hay bueno y si no hay bueno, hermano. Si hay salud, gloria a Dios, y si falta la salud, gloria a Dios. De Él somos y por Él vivimos. Él quita los reyes. Pero otro detalle: no te deja acéfalo, no te deja sin autoridad, como están pretendiendo hacer aquí. Pero esa es otra canción, hermano, en mi país. Mire pues, ¿sabe qué hace Dios? Le dijo a la mujer adúltera que la agarraron en el hecho del pecado. Mire esos judíos, usted, velando a la mujer, andaban a ver a qué horas caía en pecado. Los mañosos judíos, usted. Y se la llevaron al maestro. Mira que la hallamos, aquí está el WhatsApp, y que no es inteligencia artificial. Y él, miren, les dijo: par bien mañosos, tire la primer piedra, pues el que de todos ustedes esté limpio de pecado, tírela. La Biblia dice que los más viejos son los que primero soltaron la piedra. De los más viejos a los más jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque el más viejo era el más mañoso, hermano. Se fueron yendo todos.
Y ya que ella se quedó solita con el maestro, hermano. Mira el maestro, hermano, qué cuadro, ese cuadro es único. Le dijo, mira pues, ni yo, que él sí limpio de toda limpieza. Ese fue un varón santo como no ha habido otro, hermano. Que no pecó ni de palabra, que le dijo a Satanás, ¿qué tienes conmigo? Le dijo. Y se tuvo que ir con, si es que tiene cola, con la cola entre el rabo se fue el diablo porque no tenía nada. ¿Sabe qué le dijo? Mira pues, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella, me imagino, ni yo te condeno, vete y no sigas pecando. Le quitó el rey, se lo quitó, hermano, porque le quitó el rey del adulterio. La hizo libre y le dijo, te vas libre, no solo viva, te vas libre del demonio del rey que te traía, que no podía someteros o juzgar bajo tu autoridad. La mayoría de todo ser humano que hemos probado un vicio, una tendencia, lo más difícil es reconocer que perdimos el control sobre eso. Y lo otro es pedir ayuda. Dios quitó el rey que tenía esa mujer. Como dice mi pastor, decía, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y termino con esto. Él quita reyes y él pone reyes. Yo voy a darles mi testimonio personal, yo, su hermano Jairo. Yo pude haber caminado, si 300 años fueran la edad de la peregrinación nuestra sobre la tierra, 300 años hubiera podido caminar con mi padre. Ah, qué hombre, hermano. Hermanos de mi corazón, fue tal el grado de amistad entre don Eduardo Ezequiel V. Arrecis y yo, el menor de sus hijos, de sus 6 hijos, y 2 hermanos míos que murieron por abortos de tipo natural que tuvo mi mamá madre, toda vez que se embarazaba ya grande de edad. Ella se embarazó cuando ella tenía 43 años cuando ella se embarazó del hermano Jairo. Mire pues, yo pude haber caminado con mi padre 500 años. Era una armonía, hermano, que a pesar de lo amigos que éramos, no se transgredía el principio de autoridad. Él era mi papá. Y si me regañaba, hermano, tiene razón, nunca, pero nunca me agarró a cinchazos. Yo hubiera preferido que me diera cincho y no verlo bravo conmigo. Mire, me causaba un dolor tan grande verlo bravo por lo que yo hacía como un niño, que yo hubiera preferido que, como a mis amigos, sus papás les daban sus cinchazos, me hubiera cinchaseado. Ahora óigame pues, pero como los tiempos pasan, como las edades pasan, don Eduardo Ezequiel, Dios lo llamó a su santa presencia también. No muy lejos de aquí, de donde estoy predicando, está el cementerio de San Lucas Evangelista Zacatepec, es como se llama esta región. Ahí iba el hermano Jairo con la Biblia que me habían obsequiado, cargando los restos de mi viejito. Ahí no hay nada que hacer. Empezaron a poner ladrillo por ladrillo. La lápida busqué yo que fuera la más grande, la más bonita. Yo la puse, hermano, hoy se lo hablo abiertamente. Algunos de mis primos dijeron,
Algunos de mis primos dijeron, mis hermanos también, qué lápida tan linda, ¿quién la puso? Yo creo que mi hermano mayor, les dijo. Mentira, hermano, yo había ido a buscar la más linda. Un amigo que tiene ese tema, le dije, mira, ponerle aquí y allá. Era para mi amigo. Y una voz me habló, hermano, porque yo le dije, Señor, a mí me hizo falta estar con mis viejos. Yo no los disfruté como mi primer hermano. Si yo conocí a mi papá, ya un hombre cansado, hermano, yo no estaba en la lista, porque si no estoy mal, mi mamadita le llevaba 10 años mi papá a mi mamá, por lo cual Dios te bendiga. Saludo a mi hermano Abelito, te amo, hermano, un pastor de Dios bello. Mira, hermano, una voz me habló a mí ahí, porque yo le dije, Señor, y ahora, ¿para dónde, papá lindo? Se me fue, ya mi madre se había adelantado, ahora mi papaito ya no estaba. ¿Y sabe qué, hermano? Yo estoy delante de Dios, que un día me va a juzgar. Y me dijo, yo soy el que quito y pongo reyes. Esa amistad que tuviste con mi siervo Eduardo, la vas a tener conmigo por cuanto viva sobre esta tierra. Mira, hermano, ahí sí que me quitaron algo que yo amaba mucho y me pusieron algo que amo todavía más, que es el amor al que vive y al que reina para siempre, al cual le damos palmas y lo alabamos y lo honramos, porque Él ha sido nuestro Dios. Mi esposa, que está aquí presente, sabe. Una foto agarré de mi papá, la que yo consideré más linda, donde me estoy casando, como allá están mis sobrinas y hermanos. Esa es la que yo tengo ahí con mi viejito y mi mamá. Sí, hermano, es que mi papá no está muerto, él duerme. Él está en la presencia de la mano con Cristo en el paraíso. Como están tus hijos, si partieron, como está tu mamadita, tu tío, aquel amigo que amaste. Él no está muerto, no lo busques entre los muertos. Al que vive, Él está en el paraíso, donde no hay tristeza, llanto ni dolor, donde el sol no dará más su luz, ni tampoco su calor, dice la alabanza. Cristo te ama, hermano. Dijo Daniel, mira, el rey es Jehová de los ejércitos, el que cambia los tiempos, el que cambia las edades, el que quita reyes y pone reyes. ¿Necesitas tú que te pongan un rey en tu vida? Sí, hermano. Necesito ser un buen administrador. Vamos a pedirle a Dios en esta hora. Hermano, necesito sujetar mi lengua. Digo lo que no debiera decir y hasta chismoso tal vez me he vuelto, dirá alguien. Vamos a pedirle a Dios que te dé un espíritu de dominio propio, para que no digas todo lo que piensas, pero que pienses todo lo que vas a decir. Alguien dirá, hermano, yo soy muy mentiroso. Hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios ya quitó ese rey, pero que te ponga uno donde tú ames decir la verdad, no importando la consecuencia de que te dejen de hablar, de que mira, hermano, perdóneme. Al final de cuentas, el último que va a estar contigo siempre es Dios. El último que va a estar en tu última bocarada de vida es el Dios de los cielos. Yo no me cansaré jamás de testificar cuando Francisco Javier López, excomisario de la Policía Nacional en mi país, fue infectado con COVID, cuando no había vacuna alguna, hermano, cuando reinaba
El rey, Dios no había quitado ese rey de angustia, de miedo, de todo lo que esos chinos hijos del diablo con Europa tiraron a la tierra, hermano. Cuando se infectó, hermano, comisario, ya un hombre con neuropatía, presión alta, problemas de glucosa, con problemas de azúcar, diabético. ¿Qué le dijo la enfermera? Mire, usted deja el carro ahí donde está. ¿Cuánto tenías de oxígeno? 50. No, mire, hermano, ¿qué doctor le va a creer a él que con este diagnóstico tenía menos de 50 de saturación? Si con 70 se pierde la conciencia, con 70 o con ver a la patoja que a usted le gusta, que hasta a usted qué papelote el que hizo, fíjese, qué triste, ¿verdad? No, hombre, no haga papel, pídale a Dios que le ponga un rey, que le dé dominio propio, no, ese es más pobre. Dirá la otra, a este ataque el epiléptico ese. La verdad que no, hermano, era que a usted le gusta la jovencita. Con 70 de saturación, sin menos de 50. Él era candidato a morirse. Perdóneme. Prácticamente le entró muerto a ese hospital. Pasó el primer día. Mire, pasó el primer tiempo. Junto con el tiempo empezó a llegar la edad, a decir, Señor, perdóname, soy mañoso como cualquiera. He perdido, mira, ahí empieza uno la lavadora. Ya como en el día 7, hermano, ya Dios había quitado un rey. Y él mismo le dijo a Dios que él quería hacer un pacto con él, que él fuera su rey. Y Dios aceptó, hermano. Porque uno dice, yo acepté a Cristo. Qué equivocado. Él es el que nos aceptó a nosotros, grandes chinches, hermano. Y nos hizo nacer de nuevo y a la lavadora para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Ah, no, hermano. Si ahí es donde uno dice, cuando uno ve a los recién convertidos, ¿verdad? Es que, hermano, y uno por dentro, no lo agarraba la ay, nada. Pero les digo algo, hermano. ¿A dónde nos iríamos sin Cristo, díganme usted? A bloquear carreteras, a gritar consignas, a pintar y endemoniarse uno. Miren, más bien nos cautiva la idea de que hemos perdido tiempo, que hubiéramos podido aprovechar más. Y cuando venimos a Dios nos damos por entero. Yo tengo un hermano que en su época fue millonario y siempre le pasa lo mismo, él no lo recuerda. Y lo digo porque no me está viendo ahorita. Pero fíjese que la última vez estábamos predicando con Marián en Santa María Chiquimula, creo que se llama, delante del pueblo de él. Un hombre millonario de San Francisco el Alto, tuvo mucho dinero. Mira, hermano, cayó tal gloria de Dios en la enseñanza. Mira, hermano, Juancito no hallaba qué hacer conmigo. ¿Sabe qué, mi gordo? Señor, permíteme tener de nuevo los millones que me diste para darle una bodega a tu siervo, una iglesia. Él no se acuerda, pero siempre que Dios lo toca, mira, quisiera tener dinero para llevarte a China, a Japón, donde él iba a comprar, ¿verdad? Miren, hermanos, para mí verlo en Cristo a él, por Dios, hermano, ya si me regala la bodega china, ya está bien, mejor si me da la ofrenda, hermano. Pero mire pues, Cristo le ama, hermano. Cristo te ama. Él no te va a dejar. Él no te va a dejar, hermano. Tú lo que pasa es que entraste a la zaranda porque te están lavando los errores que todo humano llevamos. Tal vez eras un hombre muy apoderado económicamente, sí, pero hoy Dios te está haciendo vivir por fe y al final las cosas llegan, tal vez no como antes que se sacaba usted hasta llenaba, no, hoy tal vez no, hoy, pero llega
y ahora le das la gloria a Dios. Antes tú decías, si no trabajo, no como, vaya. Trabajas y trabajas y no mirabas el fruto, pero en Cristo las cosas cambian. Hermano, aprovecha a tus papaitos. Aprovecha a tus hijos y viven contigo bajo dominio, porque una vez que se van, ya no vuelven, hermano. Ellos dejan el nido para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a cerrar los ojos y vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios nos toque, hermano. Te bendigo, amada hermana Erika. Loren de León, te bendigo. Silvia. El hermano doctor Juan de Dios, tremendo hombre de Dios. Hermana Sandra, mi hermana mayor. Hermana Silvita Boche. Sonia Velázquez, Dios sabe el amor que te profeso a ti, a tu amado esposo, a tus hijos. Han sido buenos conmigo, Sonia. Le dijo el Señor a Israel: acuérdate del extranjero, porque extranjero fuiste en Egipto. Yo valoro mucho como siervo del Señor un plato de comida, un techo fuera de nuestras fronteras. Hermana Sonia, gracias. Padre Celestial, siento tu presencia, Señor. Yo siento tu presencia porque mi garganta ya no es la garganta de cuando yo vine, una garganta lozana, joven en toda su fuerza, Señor. Pero me desgasté predicando a diestra y a siniestra, Padre. Tú le diste a mis padres un siervo tuyo, Señor. Por tu misericordia me salvaste de una muerte en pecado segura para irme al infierno por toda la eternidad, Señor. Pero tuviste misericordia de salvarme, Dios, de poner en mí un cántico nuevo y alabanza a ti, oh Jehová. Te bendigo, Espíritu Santo. Siento la presencia, aleluya. Paséate, Espíritu Santo, paséate. Raymond, receive in Jesus' beautiful name. Jesus is blessing you there, my brother. He closed and he opened doors. He put in and he put out keys. So receive it this time, right now, brother. And I confess that a new time is becoming in your life. Thank you, Jesus. Gracias te doy, Señor Espíritu Santo. Qué noche más preciosa, Señor. Reciba, hermano, reciba, reciba de Dios, reciba de Dios. Reciba en esta hora, reciba de Dios. Oh, no te puedo mirar, ni te puedo tocar, dices alabanza. No ha llegado el momento, pero la Biblia dice que Jesús es reconocido entre 10,000. Su rostro, hermano, no podríamos siquiera dibujarlo, no podríamos. Pero sus pies son hermosos, hermano. Se gastaron caminando en esta tierra. Herido fue, molido fue, y el precio de nuestra paz cayó sobre él. Bendita sea la gente que no le dio espalda a Jesús. Que había para él un plato de comida en Israel por donde quiera que fuera. Bendito seas, Padre. Porque durante la vida de nuestros papaitos supiste hacer misericordia en ellos. Y nos has dado la gloria de conocerte a ti, Señor. Hermano, reciba. Tal vez está a la par de su esposo enfermo, de su hija enferma. Tal vez hay una necesidad. Solamente Jesucristo puede cambiar. Yo vi a Dios, hermano, estoy delante de Él, sanar a Dios de un cáncer de hígado a mi padre, hermano. Eso yo lo vi, hermano, yo soy testigo. Y junto con los exámenes que primero enseñaban la metástasis y en la otra, donde su cuerpo estaba completamente sano, hermano. ¿Qué habrá imposible para el que
nos ha sostenido estos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. ¿Qué habrá imposible para Él? Solo cree. Como puse la imagen hoy, solo cree. Tan solo cree, hermano, tan solo cree. Dios hará algo. Gracias te damos, Señor. Y si no conoces a Jesucristo, esta es una buena noche para decirle: Señor, quita el rey del vicio a la droga, quita el rey del odio, quita el rey de la amargura que me ha gobernado, y ponte tú como rey. Yo te ruego que seas rey de mi vida. Dígale, hable con Cristo, hermano. Hay una presencia tan sublime, hermano. Ya quisiera yo que fuera todos los días, hermano. Es que Él sabe cómo nos lleva. Oh, oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias te damos, gracias, gracias. Sana, Jesucristo, libera, restaura, Espíritu Santo, devuelve habilidades, devuelve la vista, devuelve, Señor, la salud, devuelve el corazón rítmico, Padre. Devuelve la vida, Señor, la caballosidad a las vísceras, la vesícula, el hígado, oh Padre, la vejiga, riñones. Sana, Jesucristo. Envía una palabra de salud a la vida de Alberto Juárez, de Betío, Padre. Pon tu mano en ese niño, Señor, en el nombre de Jesús. En la vida de hermana Brenda, en la vida de hermano Leiva, en la vida de aquellos, Señor, que necesitan un milagro. Pon tu mano, Jesús. Gracias te damos, hermano. Dios le bendiga. Y si Él nos da la gloria de podernos ver, nos vemos el día domingo. A las 10:30 de la mañana estamos dando inicio como fue antes de la pandemia. Que Dios lo bendiga. No se deje robar lo que Dios le dio hoy. Esto que Dios hoy nos dio a todos, debemos de guardarlo celosamente. Vuélvalo a leer, repáselo, haga sus notas. Pero Dios es bueno. Dios le bendiga. Si puede económicamente ayudarnos, ayúdenos. Somos una iglesia pequeña que literalmente vivimos por fe. Y hasta aquí Dios no nos ha desamparado. Y nos visita, nos da su palabra, nos da su revelación por Zoom. Como dice aquí, me das la fuerza y me das la sabiduría. ¡Qué belleza, hermano! Dios le bendiga y le guarde. Buenas noches.